Bueno, hermanos, tengan muy buenas noches. Pues vamos a dar inicio respetando el horario de cada uno de los que están presentes. Buenas noches, queridas hermanas y hermanos. Les saluda Lester Soto desde Managua, Nicaragua. Les damos la más cordial bienvenida a esta charla Lutero y el humanismo, dictada hoy 31 de octubre del 2024, Día de la Reforma, por parte de nuestro profesor licenciado Andrés San Martín Arrizaga desde Temuco, Chile. La presente charla la entregamos en nombre de Iglesia Luterana Cristo, perteneciente a Iglesia Cristo West Internacional. A su vez, miembro de la Conferencia Evangélica Luterana Confesional CEL. Cabe destacar que el licenciado Andrés actualmente es miembro de la Comisión Global de Educación Teológica perteneciente a CEL Internacional. Al final de la charla habrá un tiempo para preguntas, las cuales preferentemente escriban en el chat y así evitamos que se repita. Profesor Andrés. Muchas gracias, hermano. Dame un segundo. Bueno, antes de comenzar, vamos a compartir con vosotros el siguiente video. Pero, ¿se ve la imagen de YouTube? Ahorita sí. Ok, Ahora sí, señor. gracias. No hay audio, pastor. Ok, disculpen. Ok, ahí sí.
Muy buenas noches. Espero hayan disfrutado este breve video que la melodía original en alemán se llama Friede sei mit euch o La paz sea con todos, la cual en efecto espero que esté aquí junto a nosotros. Lutero y el humanismo. Hoy 31 de octubre de 2024. Además que el hombre pecador es una criatura de Dios, pero una criatura que, corrompida y abandonada a su suerte, sin el Espíritu de Dios, es incapaz de querer o hacer el bien. Esta es una cita del mismo Martín Lutero en su famoso libro, en realidad fue una carta, pero en formato de libro, llamada El servo arbitrio. Martín Lutero, el gran reformador, el hereje, el gran literato y lingüista, o incluso el testigo del Evangelio. Palabra, por cierto, frase que el mismísimo Benedicto XVI en Erfurt el año 2011 le dedicó a Martín Lutero. Pero al respecto de él, ¿qué podría decirse que no haya sido dicho anteriormente y con gran detalle? La verdad sea dicha, bastante poco. Sin embargo, ahora nos adentraremos en una temática que no solo es tangencialmente abordada, y es la que le da el nombre a esta charla, nuestro gran reformador ante el humanismo. Se suele decir que la reforma, en todas sus expresiones, luterana o no, calvinista, etcétera, anglicana posteriormente, abrió las puertas al humanismo y a la secularización, en la cual tristemente hoy vivimos. Incluso el filósofo, historiador, profesor de la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos, Brad Gregory, en su libro La Reforma Involuntaria, acusa a la reforma o a lo que él llama la revolución religiosa del siglo XVI como el origen de la secularización en la que hoy vivimos. Eso mostrando un marcado antiprotestantismo, lo cual hace que esta acusación sea totalmente falsa. El humanismo renacentista, o del mal llamado Renacimiento, surgió como una reacción dura a la escolástica medieval, que se caracterizaba por su enfoque en la teología abstracta, lejana, pero tristemente con un uso riguroso de la lógica aristotélica. O sea, trataba de unir el cristianismo con el pensamiento griego, en este caso de Aristóteles. Los humanistas, sin embargo, abogaban por un retorno a los textos clásicos de la antigüedad del mundo greco-romano y ponían un énfasis particular en el estudio de las humanidades, entre esas la gramática, la retórica, la historia, la poesía y la ética. Y consideraban que estos eran medios para formar un individuo virtuoso y sabio, creyendo que ese humano es posible de hacer llegar a existir. Este enfoque en el potencial humano, guiándose hacia la bondad, siempre hacia la bondad, la dignidad del individuo y la búsqueda del conocimiento a través de las fuentes originales, en este caso griegas, resonó en la cultura occidental europea en los siglos XV y XVI. Pero antes de adentrarnos en aquella compleja relación Lutero y el humanismo, es menester aclarar, ¿qué es el humanismo? Pues este es un punto ya de por sí difícil, complejo, pues no existe una definición unívoca, exacta, de lo que es este fenómeno. Por ejemplo, tenemos sectores políticos que afirman ser humanismos cristianos, otros, y que a su vez está por otro lado el humanismo laico. O incluso se habla de notables teólogos, notables en su importancia, no en su calidad, por cierto, y también pastores como supuestos grandes humanistas, como por ejemplo, tal vez el más famoso, Albert Schweitzer, misionero y músico allá en África en el siglo XIX, o también Dietrich Bonhoeffer, ambos renombrados herejes, por cierto, o el hombre que se le quitó la cátedra por parte del Vaticano, Hans Küng, el calvinista o pseudo calvinista Karl Barth, entre otros renombrados herejes. Como si no hubiese contradicción alguna entre la humanidad y el ser humano, por ende, el ser humanista, con
el ser a su vez cristiano. Y esto porque, pese a las diferentes definiciones de lo que podamos encontrar sobre lo que es el humanismo, este mismo tiene una frase, un axioma fundamental, que es básicamente, y probablemente todos la hemos escuchado en alguna ocasión, que dice que el ser humano es bueno por naturaleza y es la sociedad la que lo corrompe. Insisto, es una frase muy popular, muy conocida. El ser humano es bueno por naturaleza y es la sociedad la que lo corrompe. Esta afirmación está fuertemente asociada al filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau. Aunque no es una cita textual, literal de sus obras, esta idea resume uno de sus conceptos o el concepto central de su pensamiento. Rousseau argumentó en su obra El contrato social y en su discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, que los seres humanos somos por naturaleza buenos y que la civilización y la sociedad es aquella que lo corrompe, como acabo de mencionar. Rousseau creía que el ser humano en su estado natural era inocente y vivía en un estado de plena igualdad y libertad, y que las instituciones sociales, especialmente, según él, obviamente yo no comparto esa idea, la propiedad privada y por ende el supuesto egoísmo que causa la propiedad privada, llevaron a la corrupción y a la desigualdad. Lo cual, por cierto, aclarar, es una premisa bastante contradictoria, porque si, no sé, supongamos aquí entre todos los que estamos en esta reunión, como creyentes, hermanos, etcétera, tenemos, perdón, una buena sociedad, aunque sea pequeña. ¿Cómo entonces va a ser esa misma sociedad generada por personas buenas, esa sociedad a la que a su vez va a corrompernos? El positivo sumado al positivo siempre va a ser positivo, lo mismo con el negativo. Es una fórmula bastante evidente. Pues esto, insisto, ya nos abre una gigantesca e insalvable brecha entre el reformador Lutero, a su vez también Calvino, y también los forjadores del cisma anglicano y el humanismo. A saber, ¿cómo podría ser cercano a una idea que es propia, Lutero, de un pensador que nació más de 160 años de la muerte de Lutero y no influenció ningún movimiento ni remotamente cristiano? Insisto, Jacques Rousseau, a algunos les podrá gustar más o menos su pensamiento, pero su pensamiento estaba lejos de tener como intención tener una influencia cristiana. Baste recordar que las ideas de Rousseau fueron la base ideológica que sustentó la cruenta y sanguinaria Revolución Francesa, a diferencia de la Revolución Inglesa de 1688, llamada la Revolución Gloriosa, y la independencia posterior de Estados Unidos, que tuvieron su base en las ideas de la libertad que enseñó el devoto anglicano John Locke, principalmente en su ensayo y carta sobre la tolerancia y el Tratado del Gobierno Civil de 1666 y 1690 respectivamente. Como suelo decir a quienes me conocen, leer las obras de John Locke es necesario hacerlo junto con una Biblia a un costado. Es imposible entender el pensamiento de John Locke sin asociarlo a sus convicciones ético-morales basadas en la fe cristiana. Y sus obras están repletas de versículos bíblicos que sustentan su pensamiento, el cual obviamente ahora no vamos a analizar. Pero más allá de eso, esa frase, ese axioma que mencionamos sobre el humanismo, es absolutamente incompatible o inconciliable con el pensamiento de la Biblia y la Reforma y el cristianismo, o al menos el cristianismo bíblico. Claramente nuestro axioma como herederos de la Reforma puede resumirse en uno que espero sea bastante obvio para cualquiera de nosotros. El ser humano es pecador y por ende malo por naturaleza y necesita de la gracia de Cristo para que lo redima. Insisto, el ser humano es malo por naturaleza, pecador, y por ende necesita de la gracia de Cristo para que lo redima. No hay punto de unión alguno entre el humanismo y la fe cristiana.
Y por supuesto, Lutero no era no solo cercano, sino protagonista activo de esta idea. Pero ¿cuál es la compleja relación de Lutero con el humanismo que tomó forma 200 años después de su muerte? La respuesta pues, es bastante evidente. Su visión crítica del precursor, más no protagonista, del humanismo, del cual llamamos el mal llamado, insisto, Renacimiento. Me refiero al renombrado filósofo holandés y teólogo contemporáneo a Lutero, nacido bajo el nombre de Gerritson, que adoptó para sí el nombre que sí es bastante más conocido, Erasmo de Rotterdam. Pero, ¿qué es entonces lo que convertía a este recién mencionado Erasmo en un humanista y a Lutero en un detractor de él? La respuesta era muy clara: la libertad, real o falsa, que pueda tener el ser humano ante Dios, no ante la sociedad, no ante sus pares, sino, como es obvio lo que nos compete a nosotros, es ante Dios. Recordemos que Erasmo, si bien fue un crítico muy duro en contra del Vaticano y su pseudoética, jamás dejó de ser católico romano. Ya si eso lo hizo por convicción o por cobardía, no lo sabemos, nunca lo dejó claro. Pero lo concreto es que él creía irrestrictamente en la libertad inherente del ser humano y su inclinación natural hacia Dios, a buscar hacia Dios, no, ni siquiera en favor de Dios, sino a buscarlo. Y también, por lo tanto, hacia el bien, lo cual dejó plasmado en su obra El Libre Arbitrio de 1524. Es más, pese a que Lutero parecía ser un aliado natural de Lutero a causa de su dura crítica al Vaticano, terminó siendo en el segundo gran detractor que tuvo Lutero, después de Zwinglio, el suizo. Especialmente cuando Lutero respondió a su libro en duros y sarcásticos términos que caracterizaban tanto a Lutero, en el que para muchos, inclusive un servidor, es la obra maestra de Lutero, el Servo Arbitrio de 1525. En esos textos, ambos autores dejaron claro que cualquier posibilidad, cualquiera, de unión entre el apareciente humanismo y la fe cristiana, en este caso fruto de la Reforma, era incompatible, insisto, con el pensamiento de Lutero. Sin embargo, Lutero se distanció del humanismo en aspectos clave, fundamentales. Mientras que los humanistas, como el ya mencionado Erasmo, abogaban por una reforma dentro de la Iglesia Católica Romana que especialmente enfatizara la moralidad y la educación, pero la educación secular, curiosamente, no la educación teológica. Pero por otro lado, Lutero llegó a la obvia conclusión de que la corrupción dentro de la Iglesia era tan profunda que solo una ruptura radical, o lo que terminamos conociendo como la Reforma, podía resolverla. Además, Lutero rechazaba la visión optimista del ser humano como la capacidad humana o sobre la capacidad humana para el conocimiento y la virtud, más si se trata de su relación con Dios, que tiene como atributos inalienables, o sea, que no los puede, o también se les puede llamar atributos incomunicables, como la santidad y la justicia. O sea, nosotros, a la luz de la Biblia, por supuesto, creemos en la santidad y en la justicia, pero por supuesto es una justicia que siempre va, y la santidad que siempre va a ir, va a estar unida a lo finito que es el ser humano versus la santidad y la justicia divina, que son infinitas. Y por ende, Dios no nos las puede comunicar. En otras palabras, si concebiésemos la idea de un Dios que es capaz de entregar a plenitud su santidad y su justicia, estaríamos hablando de otro ser, pero no de Dios. Para Lutero, la naturaleza humana estaba tan completamente corrompida por el pecado original, siendo el pecado una condición permanente, no solo un acto temporal, y solo la gracia de Dios podía salvar a las personas, no el esfuerzo humano, ni la educación y sus eventuales y positivas consecuencias. El tema no era si el ser humano podía acumular, o el creyente en este caso, una gran cantidad
de virtudes, de bondades. No, insisto, ese no era el punto. ¿Por qué? Porque esa es una bondad que nos ha de servir, entre comillas, hacia el ser hacia nuestros pares, hacia el ser humano, no así hacia a nuestra relación con Dios. Martín Lutero tenía una visión profunda y pesimista de la maldad intrínseca del ser humano, basada en su comprensión de la doctrina del pecado original y la naturaleza de la salvación. Esta visión influyó significativamente en su teología y en sus críticas a la Iglesia Católica Romana. Bueno, al respecto de esta, ¿qué más nos dice? ¿Qué podemos extraer de Lutero? Por ejemplo, cosas que finalmente dividieron a buena parte del mundo, incluso que se dice ser heredero hasta el día de hoy de la Reforma, como por ejemplo el pecado original. Lutero creía en el pecado original, heredado de Adán y Eva, y que éste había corrompido completamente la naturaleza humana, o también le llamamos la depravación total. Según su interpretación de las Escrituras, el pecado original no solamente afectó la conducta del ser humano, sino que también alteró su esencia, dirían hoy en día el ADN del ser humano. Esto significa que la naturaleza humana está necesariamente inclinada al pecado y es incapaz de alcanzar la justicia por sí misma. Por lo tanto, para que tengamos una eventual justicia, necesitamos de un tercero que sea superior a nosotros y que nos regale, nos dé esa justicia que por supuesto nosotros no podemos alcanzar. Un segundo punto es, tal vez el más conocido, la justificación por la fe. Dado que Lutero veía al ser humano como inherentemente pecador y débil, él sostenía que la justificación no puede ser lograda a través de las obras o el esfuerzo humano. En lugar de ello, afirmaba que la justificación, es decir, el acto de ser declarado, recuerden, declarado, no hecho, no convertido en justo, solo puede obtenerse mediante la fe en Cristo. Esta doctrina de la sola fe subraya que la salvación es un don de la gracia divina, no un logro del esfuerzo humano. Un tercer punto es la desesperanza en la voluntad libre. Lutero también desarrolló la doctrina de la esclavitud de la voluntad, como lo mencionaba en su obra dirigida hacia Erasmo. En aquella obra, Lutero argumenta que la voluntad humana está esclavizada por el pecado y que no puede optar libremente por el bien sin la intervención de la gracia divina. Esto contrasta con la visión humanista que confiaba en el potencial humano para mejorar y alcanzar la virtud. Y también uno que estuvo muy incluso escondido en la teología luterana hasta prácticamente el siglo XIX, es el rol de la ley y el evangelio. Lutero distinguía fabulosamente entre la ley y el evangelio. Se suele afirmar que la doctrina de la ley y el evangelio es una supuesta creación del luteranismo confesional desde Karl Walter, el fundador, recordemos, del Sínodo de Missouri, en adelante. Pero aquella doctrina ya estaba claramente presente en las obras de Lutero e incluso en el libro de Concordia, más en particular en la Fórmula de Concordia, la última de las confesiones de fe de la Iglesia Luterana. La última me refiero en el tiempo en que fue escrita, en 1580. Entonces, en ese contexto, la ley de Dios revela la maldad intrínseca del ser humano al exigir de parte de un Dios santo una perfección que a causa del pecado es imposible de alcanzar. Entonces, solo a través de la ley, eventualmente los seres humanos se dan cuenta de su pecado y de su necesidad de redención. Allí es donde toma lugar la doctrina luterana de los tres usos de la ley. La ley como espejo, la ley como guía y la ley como freno. El Evangelio, por otro lado, ofrece la solución o la entrega a través de la gracia y la salvación en Cristo. Esta distinción es crucial en la teología luterana, ya que muestra cómo la ley y el Evangelio cumplen roles diferentes en la vida espiritual.
diferentes, no antagónicos, no contrarios, sino, insisto, diferentes y complementarios. Sin evangelio no puede haber ley. Sin ley final no hay evangelio. Lutero, la reforma, el humanismo y la libertad. Un concepto que va necesariamente unido al pensamiento tanto de Lutero, así como el humanismo, es el de la libertad. Es algo que ambas líneas de pensamiento anhelaban y defendían. En el caso del humanismo del Renacimiento, con personajes como el ya mencionado Erasmo, también Tomás Moro, David Hume, Benjamin Constant, o en el siglo XIX en adelante Alexander de Tocqueville, Isaiah Berlin y su libertad positiva y negativa, Henry David Thoreau, o Raymond Aron, o Friedrich Hayek, y la libertad política y económica, entre otros, por supuesto, muchos otros, todos anhelaban proponer una defensa teórica de la libertad, pero siempre, a pesar de que varios de los que acabo de mencionar eran devotos cristianos, siempre centrada en el ser humano, por ende en el humanismo. Pero es necesario, por lo tanto, preguntarse, ¿es la misma libertad de la que Lutero y la Reforma nos hablaban? La respuesta es un rotundo no. No estamos hablando de lo mismo. La concepción de la libertad en Martín Lutero y el humanismo refleja diferencias fundamentales en su visión del ser humano, la moralidad y la relación con lo divino. Estas diferencias son clave para entender cómo ambos enfoques influyeron en el pensamiento y la cultura de Europa desde el siglo XVI en adelante. Entonces, ¿cuál es la libertad según Lutero? Para él, la verdadera libertad es eminentemente una cuestión espiritual, no un concepto moral, ni mucho menos político en el sentido humanista. Es más, estos últimos dos mencionados son irrelevantes en el pensamiento de Lutero. Insisto, la libertad moral o política. Esta idea se encuentra expresamente en el bellísimo tratado sobre la vida espiritual cristiana, que curiosamente fue uno de los textos que significaron la excomunión de Lutero. Me refiero, insisto, a la preciosa obra, un breve tratado, La libertad del cristiano, de 1520, donde describe una paradoja central, pero muy bella, en su teología, en donde Lutero sostiene que, por la gracia de Cristo, y cito a Lutero, el cristiano es el más libre señor de todos, no sujeto a nadie. Y el cristiano es el más servicial, siervo de todos, sujeto a todos. Hay varias, por cierto, varias traducciones, esta creo que es la más erudita que he podido encontrar, pero básicamente es eso. El cristiano es siervo de todos y a su vez es libre de todos. Esto significa que el creyente es libre de la condenación del pecado, la ley y la muerte, a causa, obviamente, solo de la gracia divina. Pero esta libertad no se basa en las obras o en el esfuerzo humano, sino en la sola fe. Siendo así, para Lutero, la verdadera libertad no consiste en la capacidad de elegir entre el bien y el mal, sino en la liberación del poder del pecado y de la ley a través de la fe en Cristo. También está el concepto de la esclavitud de la voluntad. Al mismo tiempo, Lutero argumenta que la voluntad humana está esclavizada al pecado debido al pecado original. En su obra De Servo Arbitrio, Lutero debate con Erasmo, como ya lo mencionaba, y sostiene que el ser humano no tiene libre voluntad en términos de poder elegir el bien o el mal. Ni aún eso posterior a la conversión. No, la inclinación del ser humano, creyente o no, es necesariamente hacia el mal. Según Lutero, la libertad para hacer el bien viene necesariamente de la acción de la gracia de Dios actuando en nosotros, no de la autonomía humana, que por supuesto en la cual Lutero nunca creyó. Por lo tanto, la libertad humana es limitada y depende completamente de la intervención divina. Y también, de acuerdo a la frase que mencionábamos de Lutero, está el concepto del servicio al prójimo, algo por supuesto que estaba escondido en la teología católica romana durante más de 1200 años.
¿Por qué? Porque Lutero subraya que aunque el cristiano es libre por la fe, esta libertad se expresa en el amor y servicio al prójimo. La libertad cristiana no es una carta abierta para vivir egoístamente, sino para servir a los demás en amor, reflejando el ejemplo de Cristo. Como mencionó alguien que conozco, Dios no necesita de mis obras, pero mi prójimo sí. La libertad en el humanismo. El humanismo, al contrario de lo que acabamos de mencionar, tenía una concepción de la libertad mucho más centrada en la presunta capacidad humana, la autonomía individual y el potencial solamente, de mejorar a través de la educación y la razón. Y ahí entra, por ejemplo, conceptos como el de la autonomía y la racionalidad. Los humanos renacentistas, inspirados por los ideales clásicos, me refiero a Grecia, creían en la dignidad del ser humano y su capacidad para razonar, tomar decisiones y mejorar su condición a través del conocimiento y la virtud. Entonces, la libertad humana se veía centrada en la capacidad de ejercer ese supuesto libre albedrío y tomar decisiones morales basadas en la razón y la educación, que por supuesto nosotros o Lutero y por ende nosotros, creemos que, ok, el ser humano puede llevar a cabo una vida ética, una vida moral, pero esa es una intervención directa del ser humano, perdón, de Dios actuando en el ser humano, no la inclinación del ser humano natural en favor de su prójimo, por supuesto, mucho menos de Dios. Entonces, para el humanismo, esta libertad estaba estrechamente ligada al ideal de formar un individuo supuestamente virtuoso, sabio, capaz de contribuir al bien común. Mientras que, como está repleto, por supuesto, la Biblia de ejemplos, la sabiduría y la virtud son necesariamente un don divino. Siendo así, la ética y la virtud. En la visión humanista, la libertad está vinculada al desarrollo de la virtud a través de la educación, como lo mencionábamos en las humanidades, como la retórica, la filosofía y la literatura clásica. La libertad consistía entonces en la capacidad de ser capaz de elegir entre el bien y, por lo tanto, vivir de una manera virtuosa y lo que requería el cultivo de la razón y la moralidad. La reforma moral también y la social. Los humanistas también veían la libertad en términos de la capacidad de reformar y mejorar la sociedad. Creían que a través de la educación y la difusión del conocimiento era posible crear un mundo más justo y racional, donde los individuos pudieran ejercer esa supuesta maravillosa libertad de manera responsable y también moral, dejando claro que el ser humano tiene esa supuesta capacidad. Insisto, para ellos, por supuesto, para quien habla no. Una idea absolutamente contraria a los principios de la Reforma, ya sea, como le decía, en todas sus expresiones, luterana, calvinista, anglicana, etc. Pero entramos entonces al contraste fundamental. ¿Cuál es, en primer lugar, el origen de la libertad? Para Lutero, la libertad es un don de la gracia divina, independiente del mérito o el esfuerzo humano, y está profundamente vinculada a la fe y a la redención en Cristo. Para los humanistas, nuevamente, la libertad surge de la presunta capacidad inherente del ser humano para razonar y actuar moral y correctamente, lo que se puede cultivar y perfeccionar especialmente a través de la educación. Pero también está la diferencia de la finalidad de la libertad. ¿Para qué quiero esta libertad? Si después de todo hablo tanto de ella, pues necesariamente esa libertad la debo utilizar para algo. Lutero ve la libertad como una liberación del pecado y la ley, que permite al cristiano, solo a él, vivir en servicio al prójimo, como aquella frase que mencionaba hace unos minutos. En cambio, los humanistas ven la libertad como un medio para alcanzar la virtud y contribuir al florecimiento individual y colectivo, mientras que Lutero, basándose en
en el redescubrimiento del sacerdocio universal de los creyentes, veía que el ser humano converso, tocado por la gracia de Cristo, es quien debía primero a modo personal y luego colectivo, sin invertir ese orden, siempre manteniéndose ese orden. Primero el cambio personal, luego el cambio colectivo. Y esto entonces debía contribuir al cambio de la sociedad en su conjunto. Pero a su vez, Lutero enseñaba, por supuesto, que ese cambio no iba a suceder nunca, una suerte de utopía, que no iba a llegar jamás. Después de todo, podemos tomarnos incluso de versículos como nos dicen: en el mundo tendréis aflicción. No da lugar a que si vamos a tener a la posibilidad de que vamos a tener una sociedad tan virtuosa, tan moral, que nos diga, ok, ahora podemos vivir sin que este versículo se siga cumpliendo. También está obviamente la distinta visión del ser humano. Lutero enfatiza la corrupción del ser humano y su dependencia de la gracia divina, mientras que los humanistas celebran, como si hubiese sido algo ya alcanzado, el potencial humano y la capacidad de autodeterminación y perfeccionamiento, y nuevamente a través del conocimiento. En resumen, mientras que Lutero veía la libertad principalmente en términos espirituales y teológicos, vinculada a la redención y a la dependencia de la gracia divina, el humanismo entendía la libertad como una capacidad humana autónoma para razonar, actuar moralmente y mejorar a través de la educación y la virtud. Hechos que, por supuesto, Lutero y los demás reformadores negaron rotundamente. Estas diferencias reflejan las distintas prioridades, que viene primero, que viene después, y obviamente, por lo tanto, preocupaciones de la teología reformada y el humanismo renacentista. Por lo tanto, aunque Lutero y el humanismo compartían un rechazo común a la dura escolástica de la Edad Media y el dominio de la Iglesia Católica Romana, y un interés por volver a las fuentes originales del cristianismo, los padres de la Iglesia, principalmente Agustín, obviamente, su divergencia fundamental e insalvable, insisto, insalvable, sobre la naturaleza y la naturaleza humana y la salvación los llevó por caminos no solo distintos, sino contrarios. Mientras que el humanismo sigue creyendo hasta el día de hoy que la capacidad del ser humano para mejorarse a sí mismo es a través del conocimiento y la educación, Lutero y toda la Reforma afirmaba que solamente a través de la fe en Cristo, la sola fe, y la gracia de Dios, se podía alcanzar, en términos humanos, por supuesto, la salvación y eventualmente, solo eventualmente, el mejoramiento del actuar del individuo y así, por lo tanto, recién ahí, el cambio en la sociedad. Entonces, la influencia del humanismo en Lutero es innegable, pero su legado se desarrolló en un sentido teológico que en muchos aspectos contradecía a plenitud los principios humanistas. Entonces, en razón de lo ya mencionado, Martín Lutero no podría ser considerado un humanista en el sentido riguroso del término, debido a obvias diferencias clave en su enfoque y en sus objetivos. Aunque compartió algunos aspectos con el humanismo, su pensamiento y sus acciones divergieron en aspectos fundamentales. Por ejemplo, la visión de la naturaleza humana. Los humanistas, influenciados por el Renacimiento, tendían a tener una obvia visión optimista de la capacidad humana para el conocimiento y la virtud. Creían en el potencial del ser humano para mejorar a través de la educación, como lo decía, y la formación académica. Lutero, por otro lado, sostenía una visión más, evidentemente, no solo más, absolutamente pesimista de la naturaleza humana, haciendo que el esfuerzo y la educación no fueran suficientes para alcanzar la salvación, ni tampoco, no habría por qué suceder eso, mejorar la sociedad. Solo la gracia divina, a través de la fe en Cristo, podía salvar y cambiar a las personas. Otro punto es el enfoque de la reforma. El humanismo renacentista estaba interesado principalmente en una reforma intelectual del pensamiento,
educativa dentro del contexto de la Iglesia Católica Romana o posteriormente del mundo laico, nunca tomándose de la Reforma en ninguna de sus expresiones. El mundo, digámoslo así, del llamado Renacimiento no le importaba en buena medida lo que pasara o dejara de pasar con los herederos de la Reforma, sino exclusivamente con lo que pasara con la poderosa Iglesia Católica Romana o si no el mundo secularizado. Los humanistas, Lutero, perdón, en contraste, no solo buscaba una reforma, sino que cuestionaba y finalmente rompía con la autoridad, tanto administrativa como doctrinal, de la Iglesia Católica Romana. En ese sentido, los humanistas eran bastante más prácticos. En otras palabras, parafraseando un poco, mientras a nosotros Roma no nos dé problemas, lo que pase con el bienestar espiritual del ser humano, poco o nada nos importa. Claro, tenían, digamos, una visión más pasiva del actuar de ellos, que claro, los humanistas modernos es bastante más activa. Por eso las leyes secularizantes que tenemos en el día de hoy. También tenían objetivos diferentes, complementando la idea de hace unos minutos. El humanismo promovía un retorno a las fuentes clásicas como medio de perfeccionamiento. Y cuando hablo de perfeccionamiento lo digo en el sentido literal del término. No de mejoramiento, no de estar mejor, sino perfecto. Y la reforma intelectual, pero de ninguna manera al Renacimiento le importaba la reforma, entre comillas, espiritual, que es obviamente la que usted y a un servidor nos interesa. Lutero, sin embargo, se enfocó en el retorno a las escrituras y en una reforma teológica que desafiaba las prácticas y doctrinas establecidas despóticamente y arbitrariamente por la Iglesia Católica Romana. Entonces, su objetivo era fundamentalmente la reforma de la doctrina y la práctica religiosa, espiritual, no solo algo tan básico, insisto, básico, como la mejora de la educación o la cultura en el sentido más amplio. ¿Por qué? Después de todo, analícelo así. El cambio a la sociedad eventualmente lo puede hacer cualquiera, o mucha gente. Sin embargo, el cambio espiritual solamente lo puede hacer, insisto, la gracia de Cristo. En otras palabras, ¿por qué conformarnos con tan poco? Del sistema de María y alcohol, pero nos dijiste que ella ni bebía. Bueno, también está la actitud hacia la tradición y a la autoridad. Los humanistas eran críticos de la escolástica medieval y de su dependencia de la tradición de Aristóteles, pero seguían valorando la importancia de la tradición y la autoridad en el contexto de la ahora ya aparecida reforma. Lutero, por supuesto, rechazó la autoridad de la tradición eclesiástica y, obviamente, la del Papa y el Magisterio, poniendo toda su autoridad ¿dónde más? Sino en la Escritura. Su lema, la sola Escritura, fue una ruptura radical con la tradición y la autoridad establecida. ¿Por qué digo la autoridad establecida? ¿Por qué? Porque la única existente en la época de Lutero era única y exclusivamente el Vaticano y todo su aparataje. Entonces, como lo señaló Lutero en Worms el 18 de abril de 1521, aproximadamente a las 12:25 de la tarde, no confiaba ni en los papas ni en sus concilios, sino que su conciencia estaba cautiva de la palabra de Dios. En resumen, renegaba de la tradición y la autoridad arbitrariamente establecida por el magisterio de la Iglesia Católica Romana. Entonces, esta tradición de la que los reales humanistas como Erasmo no tuvieron la osadía o la valentía de atreverse a renegar. O sea, personajes como Erasmo criticaron en muchos aspectos el aparataje del Vaticano, en su poca ética, en su poca moral, en el exceso de las riquezas que están a lo que es tan propenso hasta el día de hoy el Vaticano, pero solamente ahí nunca cuestionaron la autoridad ni del Papa ni del Magisterio.
Siendo así, podemos afirmar que aunque Lutero y los humanistas compartían el interés en el retorno a aquellas fuentes originales y el rechazo de la escolástica, sus diferencias con la visión de la naturaleza humana, sus objetivos reformistas y su actitud hacia la autoridad y la tradición marcan una distinción entre Lutero y el humanismo renacentista, el cual es menester mantener en el pensamiento teológico de hoy. Pensar lo contrario y afirmar que Lutero era cercano al humanismo, así como lo entendemos hoy, es renegar grosera, obscenamente, de conceptos básicos de su pensamiento, como la depravación total, la necesidad de la gracia de Cristo, la Biblia, la revelación divina como fuente de toda virtud, la necesidad de la ley y el evangelio, la revelación y un largo etcétera. Preceptos básicos como los que como herederos nosotros de la Reforma no solamente estamos llamados a compartir, sino también a defender ante el humanismo secularizante que nos está rodeando, si acaso no, intentando ahogar. El pensamiento de Lutero, así como el nuestro, no puede, a diferencia del humanismo, estar centrado en el ser humano y sus presuntas facultades, sino en el poder de Cristo actuando en el corazón del creyente. Nuestro centro, obviamente, y eso tal vez es un hecho bastante triste, puedo adjuntar la palabra obviamente, pero lamentablemente incluso para gente que se dice creyente, no es tan obvio. Y por lo tanto, debemos insistir en que obviamente ese cambio se da a través de Cristo, no en el ser humano. Cada vez que nos hemos apartado como iglesia originalmente luterana, posteriormente protestante, de este ideario, el resultado ha sido las herejías que hoy infectan muchas de las iglesias que se dicen ser herederas del pensamiento de la Reforma, con heréticos personajes, como lo mencionaba al principio, como Karl Barth, Paul Tillich, Dietrich Bonhoeffer, el más repugnante de todos, Rudolf Bultmann, o acá en Latinoamérica, Leonardo Boff, segundo, Hans Küng, quienes sin ser declaradamente humanistas dejaron de lado en buena medida a Cristo y su revelación escritural de la educación de su labor, de la ecuación, perdón, de su labor teológica. Por ejemplo, los que me conocen saben bien que estoy lejos de ser ni siquiera cercano al pensamiento de Dietrich Bonhoeffer. Pero, por ejemplo, para él su gran personaje a imitar no era nuestro Cristo, sino curiosamente allá el Mahatma Gandhi. O sea, literalmente, él por un lado se decía pastor, se decía teólogo, pero tenía su ética y su moral pensada ya en la India, ni siquiera en la Alemania de Lutero. Entonces, debemos volver, como lo decía, al ser humano, a la ecuación de nuestra labor teológica y por ende pastoral, para poner al ser humano autoproclamado moderno, que se percibe como un adulto y por lo tanto como el centro de la labor teológica. El ser humano sigue siendo tan lejano a Dios hoy, 2024, así como en la cristiandad del siglo XVI, la cual vivió Lutero. Por lo cual la respuesta a esta lejanía necesariamente debe estar en Cristo como nuestro Salvador, y no en nosotros, como protagonistas de nuestra supuesta propia redención, ya sea espiritual o intelectual. Y eso es precisamente lo que nos plantea el humanismo actual, lo cual lo hace incompatible con nuestra fe cristiana a la luz de la Biblia. En resumen, la confrontación entre Lutero y el humanismo revela una tensión fundamental en la historia del pensamiento occidental. La lucha entre una visión optimista y racionalista de la naturaleza humana y una visión pesimista y teológica que subraya la necesidad de la gracia divina. Esta discusión sigue siendo relevante hoy en día, ya que plantea cuestiones esenciales sobre la libertad, la responsabilidad y el papel de lo divino en la vida humana. Es cierto, temas como estos, dirían algunos, pueden parecer secos, inertes para nuestras iglesias,
Pero el problema, como alguien me lo preguntaba hace unos días, creo, es que, o lo comentaba con esa persona, tristemente no es que esa herejía, ese humanismo esté lejos de nuestras congregaciones, luteranas o no. El problema es que lo tenemos acá enfrente. Por algo, la abrumadora mayoría de los que se dicen luteranos, en su teología, son plenamente humanistas, que sacaron a Cristo de la ecuación y por ende de su labor teológica. Entonces, siendo así, el humanismo coloca al ser humano en el centro del universo, mientras que Lutero y la Reforma reconoce a Dios como el origen y el fin de toda existencia. Esta contradicción, por lo tanto, es irreconciliable. No se puede servir a Dios mientras se exalta al hombre como la medida de todas las cosas. O sea, en otras palabras, que, como lo plantea el humanismo, lo bueno y lo malo, ¿qué cosa es? El consenso que los seres humanos llegan de sí mismos. Como si los seres humanos hubiésemos demostrado sobradamente que la virtud termina siendo parte de nuestras facultades. Baste con recordar el comunismo marxista, el nacionalsocialismo alemán, que llegaron de manera original, incluso especialmente el nacionalsocialismo alemán, llegaron de manera mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria, democrática y libre, comillas libre, a gobernar la Alemania de Lutero. El humanismo entonces promete ingenuamente, aunque tal vez podría decir malvadamente, la autosuficiencia del ser humano, negando su dependencia con nuestro Creador. Lutero y la Reforma, en cambio, proclama que sin Dios el hombre está perdido, ya que su salvación no proviene de sus propios esfuerzos, sino de la gracia divina. Donde el humanismo ve al hombre como el arquitecto de su propio destino, Lutero y la Reforma nos recuerdan la realidad del pecado y nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. El humanismo exalta la autoridad del individuo y rechaza cualquier autoridad superior. Lutero y la Reforma, en cambio, nos llama a la sumisión, a la voluntad de Dios, reconociendo que la verdadera libertad no se encuentra en la independencia del hombre, sino en la obediencia a su Creador. El humanismo confía en la bondad inherente del ser humano, ignorando la realidad del pecado original. Lutero y la Reforma no pueden aceptar esta falsa, si acaso no ridícula premisa, ya que enseña que solo por la intervención divina puede el ser humano ser rescatado de su propia naturaleza caída. El humanismo niega la necesidad de la redención, creyendo que el hombre puede mejorar por sí mismo. Lutero y la Reforma denuncian esta ilusión, recordando que la transformación real solo es posible a través de la cruz y la resurrección de Cristo. El humanismo predica una salvación terrenal, principalmente de tintes políticos, a través de logros materiales y morales. Es cierto, nos podemos encontrar en el camino con grandes comillas humanistas, Abraham Lincoln, John Adams, buena parte de los padres fundadores, o en el mundo más moderno, qué sé yo, Helmut Kohl, personajes de esa corriente. Pero su ofrecimiento de libertad es una libertad absolutamente temporal. Su virtud es una virtud absolutamente temporal. ¿Y por qué? Porque no tiene necesariamente su origen en Dios nuestro Salvador. La contradicción entre ambas perspectivas es un choque frontal e irreconciliable entre lo temporal versus lo eterno. Por lo tanto, el ideal humanista de progreso constante en el ser humano es un espejismo absurdo, sin la redención que solamente Cristo puede ofrecer y también, ¿por qué no?, en el caso de nosotros, entregar. ¿Por qué? Porque, como nos dice la misma Biblia, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y no olvidemos que nuestra búsqueda de la luz debe ser similar a la que inició Martín Lutero, encabezando sus 95 tesis, por amor a la verdad y en afán de sacarla a la luz. ¿Por qué? Porque ¿dónde está esa verdad? En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Muchas gracias. Dios les bendiga.
Quedo atento a vuestros comentarios y preguntas. Bueno, eh, alguien me está escribiendo, disculpen. Bueno, alguien me pregunta por WhatsApp, ¿qué hay respecto de la libertad económica? Bueno, el concepto de libertad económica en parte tiene un origen cristiano, en particular a Adam Smith, devoto puritano, que claro, curiosamente no fue un economista, sino que era un filósofo, profesor de ética y de moral en la Universidad de Edimburgo. Eh, pero precisamente, ¿por qué su ética y moral la podríamos catalogar de cristiana y que a su vez él la llevaba al ambiente, al aspecto económico? Porque precisamente tenía una base ético, o sea, cristiana en sus principios, no todo lo contrario. Eh, Nuestro hermano Moisés nos comenta las tres solas. Nos resumen la salvación que es dada por nuestro Señor Jesucristo. Sí, o las tres, o en el caso del calvinismo, las amplía simplemente, pero sí, por supuesto, solo a fe, sola gracia, sola escritura, eh, nos da, insisto, o nos explica, nos sistematiza el pensamiento de la libertad que nos entrega Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, ¿cómo es vista la libertad en el ser humano en el siglo XXI? Pues creo que basta con ver la sociedad en la que vivimos. La única libertad que el ser humano espera o anhela hoy en día es la liberación de tipo político, económico, social. La salvación espiritual, la libertad espiritual, si lo quieren llamar así, no, no tiene cabida para este ser humano que como comentaba alguien hace unos minutos, se considera, como ya lo mencionaba, eh, mayor de edad, adulto, capaz de tomar, a diferencia de los ignorantes, en palabras de ellos, del siglo XVI, creen que el ser humano ha demostrado ser ese supuesto mayor de edad. Pues, insisto, basta con ver la sociedad tan plasmada de poca ética, de poca moral, eh, no puedo mencionar esa palabra para que cuando este video esté en YouTube, pero bueno, el trato malvado a menores, por ejemplo, no es ilegal en todas partes. Holanda, parcialmente también en Alemania, no está plenamente prohibido. De hecho, existe la Asociación Internacional de Personas con aquella nefasta actitud. Insisto, no puedo mencionar la palabra para no tener problemas posteriormente con YouTube. Pero piénsenlo, si en algo tan noble como es infringir los derechos de un niño, ¿qué puede haber demostrado el ser humano de su supuesta nobleza y bondad? Creo que bastante nada. Muy bien. La obra misionera eh, y la bondad humana. No, la obra misionera para nosotros, ya sea la que inició la Iglesia Luterana del 1700, en efecto, sí, ciertamente, nuestra hermana Paula, a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. O sea, ya un servidor como profesor de secundaria, bien saben los que me conocen las peripecias que tuve que pasar hace un par de semanas. Y básicamente soy yo el que ha tenido que dar más explicaciones que la persona que perpetró aquellos atentados a mi persona. Y probablemente en vez de preocuparse el mundo, llamémoslo
académico de mi bienestar emocional, están más preocupados de la persona que me atacó. En ese sentido, como me dijo alguien, bien sabemos que las leyes al respecto están protegiendo a estas personas como él, no a docentes o personas comunes y corrientes como nosotros. Pero volviendo al punto de la labor misionera, la labor misionera tampoco demuestra, creo un servidor, que el cristiano haya cambiado su esencia y haya dejado de ser malo. Simplemente la labor misionera, que como lo decía, comenzó formalmente con el conde Zinzendorf, nacido en el 1700, eh, eh, simplemente nos dice que debemos entregar ese mensaje que es tan bello para nosotros y por lo tanto entregárselo a otros. No es que cambie nuestra esencia, es básicamente una muestra de gratitud y por lo demás cumplir con una palabra tan explícita como las que dijo nuestro Señor Jesucristo el día de su ascensión, y de hacer discípulos. La única manera, obviamente, de que ese mensaje llegue a otros es a través de la labor misionera. Que, insisto, no estoy diciendo que que no tenga una plena buena intención, insisto, independiente de quién la lleve a cabo, pero claro que hay una buena intención detrás de eso, pero eso no quiere decir que haya un cambio en nuestra esencia, ni siquiera, insisto, como cristianos. Estamos simplemente haciendo nuestra labor. ¿Por qué deberíamos considerar que nuestra naturaleza pasó de ser buena o mala? Porque le estamos entregando a terceros que no lo conocen el mensaje de Cristo. Insisto, es simplemente parte de la naturaleza del creyente entregar el mensaje. No es una muestra de bondad que le estemos dando a nuestro prójimo. Bueno, sí, en efecto. A ver, la hermana Roxana nos pregunta, mencioné lo del acontecimiento que sucedió en 1521. Bueno, en realidad el 1521 fue una fecha bastante, diríamos acá en Chile, movida para nuestro buen Lutero. En primer lugar, el 4 de enero se firmó su decreto de excomunión, con lo cual ya Lutero se convertía en un hereje, a buena hora, por supuesto. Y por lo tanto ya las puertas del fuego, o sea, sí, del fuego y del tanto literal como espiritual de la hoguera del infierno estaban ahí listas para él. Pero el hecho más contundente de Lutero, como lo mencionaba, fue cuando se presentó en la Dieta de Worms. La Dieta, ¿qué cosa era? Como Alemania no existía como un Estado unido, soberano, y no lo siguió existiendo hasta varios siglos después de Lutero, hasta recién apenas el 18 de enero de 1871, cuando se unificó todos los pueblos alemanes y se creó el Segundo Reich, con el emperador a cargo. Y ahí entonces, como eran estados tan dispersos, tan distintos, tanto en economía como en poder, como en alcance, se reunían cada cierto tiempo cuando había que tratar algún tipo de conflicto o de problema común. Y entonces a esa reunión, convención, se le llamaba la dieta. Y como claro, aquí teníamos a un personaje que acababa de ser declarado hereje, que estaba removiendo los cimientos del pseudo cristianismo occidental, había que conversar este tema. O sea, no podemos ver que un ciudadano, uno de los nuestros, esté de comillas dividiendo el cristianismo. ¿Y qué sucedió ahí entonces en la llamada dieta de Worms? Worms no por la palabra inglesa que significa gusano, por cierto, sino simplemente por la ciudad en donde se lleva a cabo esto. Entonces se reunieron los representantes de todos los estados alemanes de aquella época con el emperador Carlos V. Y ahí es entonces en donde en una primera instancia se presentaron los argumentos de Lutero, todas las supuestas herejías que él enseñaba. Curiosamente, las 95 tesis tan hoy en día recordadas fueron absolutamente irrelevantes. De hecho, ni siquiera se mencionaron. Pero se mencionaron tres documentos. En particular, a la nobleza cristiana de la nación alemana, la libertad cristiana que mencioné durante la charla y la cautividad babilónica de la iglesia.
Y básicamente no era una reunión para dialogar, para analizar, dinos Lutero, ¿qué justificación tienes? No, aquí lo único que se buscaba era que Lutero pidiera perdón por sus escritos y bueno, veamos qué sucede. Y llegó el 18 de abril de 1521, en donde finalmente Lutero, después de que él solicitó más tiempo para hablar, porque Lutero se presentó el 17, pero con los nervios que tenía, con lo complicado que estaba, él pidió más tiempo y se le concedió solo un día más para hablar. Y ahí dijo su famosa frase, entre otras argumentaciones: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Con lo cual, al ser esta una reunión de tipo de representantes políticos, Lutero ya no solamente era un hereje, un contradictor a la Iglesia Católica Romana, sino ahora se convertía derechamente en un delincuente. Insisto, a pesar de que tenía el llamado salvoconducto del emperador que le aseguraba su vida y su integridad física hasta que volviera a Wittenberg, lo cual era obvio que eso nadie lo iba a respetar. Y por eso entonces, a eso me refería con lo complejo que fue el año 1521 para Lutero. El 21, perdón, de abril de ese año fue cuando se fingió su secuestro por parte de Federico el Sabio de Sajonia y fue llevado al castillo de Warburg. Algunas de las fotos que vimos en el video original, que por cierto agradezco a mi amado hijo Manuel por haberlo llevado a cabo, disculpen la infidencia, ahí entonces Lutero nos entregó el que siempre, aunque eso sé que es una afirmación polémica, siempre he dicho que fue su principal legado. No la iglesia luterana, no la reforma como tal, sino la traducción de la Biblia. Ahí alcanzó a traducir en un periodo de 10 meses todo el Nuevo Testamento y los Salmos. Trabajo que finalizó Lutero en 1530, lo cual ya causaba, insisto, el cisma, el quiebre total entre Lutero y el Vaticano. Y bueno, estuvo el resto del 1521 ahí. Entonces, como le decía, la famosa frase, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios, que era un gesto para nosotros puede resultar una cosa casi minúscula, pero pensemos, tenía la Inquisición encima, tenía el imperio encima. Decir esa frase era autocondenarse a muerte. Era un acto de sedición, de delincuencia común. Por lo tanto, Lutero pasaba derechamente a considerarse un delincuente. Entonces, es cierto, por muchos círculos del mundo evangelical, fruto de las iglesias que surgieron en el siglo XIX, especialmente del movimiento de santidad, así denominado, ven a Lutero como un reformador timorato, muy débil. Pero nadie analiza, o muy poca gente, perdón, analiza a plenitud la importancia de aquella poderosa, linda, pero también peligrosísima frase. En otras palabras, Lutero, al decir que su conciencia estaba cautiva de la palabra de Dios, está diciendo: Papa, no me importas, magisterio, no es mi problema, no me importas tampoco. Lo cual, insisto, en el siglo XVI era condenarse a muerte. Bueno, sí, el Espíritu Santo nos ayuda a discernir entre el bien y el mal, pero insistir en eso. Nos ayuda a discernirlo, pero no quiere decir que nosotros, a pesar del don del Espíritu Santo, pasemos a cambiar nuestra esencia. Ese es el punto, insisto, fundamental. Nuestra esencia sigue siendo la misma. Es que el problema es ver el pecado como un acto. Recordemos, para el creyente, tanto luterano, calvinista, anglicano, en alguna medida wesleyano, o menonita también, originalmente, no el menonismo actual, el pecado es algo que es un acto, insisto, no un acto, sino perdón la palabra, un hecho permanente. No es que yo por pecar me convierta en pecador, sino que por ser pecador cometo pecados. Es como la santidad. No es que yo cuando me porto bien, cuando no llevo a cabo malas acciones, me convierta en santo, sino que es un hecho declarado.
soy santo. ¿Por qué? Porque eso no depende de mí. El ejemplo tal vez irrisorio que suelo dar, en un par de horas, tal vez en unas 5 horas más, cuando esté durmiendo, evidentemente voy a estar sin llevar a cabo pecado alguno. Voy a ser más santo, más creyente en ese momento que lo soy ahora. No, de ninguna manera. Vamos a ser tan pecadores en el momento, o incluso, qué sé yo, un estado de inconsciencia, por motivos médicos, etcétera. Entonces recuerden, no podemos invertir el orden de las cosas. Está primero la naturaleza pecadora que nos lleva a cometer pecados, no al contrario. Sí, en efecto, la frase que mencionaba la conciencia está cautiva de la palabra de Dios, no entregó ninguna argumentación al respecto, Lutero. No, es que no era necesario, porque por sí sola ya era una frase condenatoria. Además que es una declaración básicamente de principios, una declaración de fin. Eh, o sea, insisto, no es algo, aunque claro, para la época en que fueron dichos, era tal vez, o sea, obviamente era una muestra de rebeldía. Para nosotros puede ser, o de hecho es, una frase obvia, pero no para el 1521. Y sí, por supuesto, la palabra de Dios es un arma infalible, porque la espada es la espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, o al menos así debiese ser para todo creyente. Pastor, Sí, dígame. sí. Buenas noches nuevamente a todos y la verdad que muy buena la exposición. Vale la pena conmemorar esta fecha donde sabemos que Martín Lutero expuso su vida, al igual que Juan Calvino, Zwinglio y todos aquellos que lucharon también mano a mano para poder hoy en día contar con una Biblia. La pregunta que viene es esta. Bueno, sabemos que la Iglesia Católica dominó todo lo que ellos manejaban tierras, manejaban todas las riquezas. Y Martín Lutero fue una persona que por su conciencia humana, él luchó por rescatar lo que hoy podemos ver. Viene una pregunta, pastor. ¿De dónde surgen tantas congregaciones y como se dice que solo tenemos una Biblia y hay un solo Dios? ¿Verdad? ¿Cuál es primera de todas las congregaciones en el orden? Pregunto. A ver, son dos cosas. Uno, el motivo de las divisiones. En primera instancia fue una división totalmente administrativa. O sea, ¿quién va a ser nuestro jefe? O sea, los luteranos en Alemania, tristemente, fuimos absorbidos por Philipp Melanchthon, alguien que, como siempre digo, era más dado a la diplomacia, un alto intelectual, por cierto, pero que traicionó, diríamos, a Lutero prácticamente terminando el funeral de Lutero el 20 de febrero de 1546. Y eso hizo que lamentablemente ese luteranismo licuado siguiera dominando el luteranismo hasta el día de hoy. En ese sentido, el luteranismo bíblico somos una excepción, tristemente no la norma. ¿Por qué el motivo de eso? Insisto, de manera netamente administrativa, originalmente, por cierto. Pero también eso, ¿por qué no? Podemos considerarlo como parte de la naturaleza caída. No es que el ser humano, por el hecho de haber adherido en buena medida a la reforma, se vaya a convertir en algo en que no sea capaz de dividirse o de asumir falsas doctrinas. El primer quiebre de Lutero con terceras personas fue con Zwinglio. Pero Zwinglio nunca alcanzó a formar una iglesia como tal. ¿Por qué? Porque se dedicó a hacer más la revolución política, militar. O sea, imagínense, Zwinglio, bajo la dirección de Zwinglio, Suiza, que es considerado en 1500 años uno de los países más pacíficos del mundo, y gracias a este caballero armó una guerra en la cual finalmente el mismo Zwinglio murió. Posteriormente, o sea, en una primera instancia, tema en el cual, obviamente ahora por tiempo y no es el punto ahora,
no nos vamos a adentrar. Simplemente el tema surgió por un asunto de diferentes interpretaciones de las escrituras. Insisto, nuestras, no solo conciencia, sino también nuestro discernimiento no va a ser nunca el mismo entre una persona y otra. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre las diferencias que podamos tener luteranos con miembros de otras confesiones? Al menos en teoría, lamentablemente, insisto, ahora ni siquiera podemos sentarnos de igual a igual con buena parte de los que se dicen luteranos, es que había a partir de ahora una base escritural, insisto, y eso es algo bastante valorable. El principio de la sola escritura, que fue transversal a toda la reforma, hacía que al menos, si yo con mi amigo, con un calvinista, con un anglicano, incluso tal vez, solo tal vez con un anabaptista, tuviéramos un punto común en el cual debatir. Ok, el anabaptista me iba a decir, ok, yo creo en el libre albedrío, pero ¿por qué lo va a hacer? Porque su discernimiento de las escrituras llega a ese punto. No es como, por eso yo, como digo, suelo decir, no acepto debates con católicos. En general, los que me conocen saben que no me gusta debatir. ¿Por qué? Porque ¿qué saco con debatir con un católico romano respecto de la transubstanciación o la transformación de Cristo en el pan y el vino versus la unión sacramental luterana? ¿Por qué? Porque yo le voy a decir, el versículo bíblico nos dice esto. El Vaticano, el vaticanista, el papista, ¿qué nos va a responder? Es que el magisterio en el canon tal o cual, en nuestro catecismo, el papa tal o cual, etcétera, no, me dice exactamente lo contrario. Pero insisto, las divisiones en realidad eran imposibles de que no sucediera. Recordemos la diferencia, como suelo decir, no es que Calvino en Ginebra haya hecho su reforma pensando, ok, ¿qué escribió Lutero en Wittenberg y yo voy a escribir algunas cosas distintas? Los anglicanos no dijeron lo mismo desde Londres respecto de Wittenberg ni Ginebra. Simplemente cada uno utilizó su discernimiento, eh, por eso hay que insistir en lo pertinente que es desarrollarlo, y llegaron a conclusiones distintas. Ya obviamente es una realidad lamentable, pero es una realidad que ya sucedió, que no vamos a cambiar. Por eso también es tan peligroso el surgimiento de las sectas neopentecostales en el siglo XX en adelante. ¿Por qué? Porque no con ellos, a diferencia de los demás miembros de otras confesiones protestantes, no tenemos esa base. Por un lado se dicen anticatólicos, se dicen, no, se dicen ser evangélicos, pero ni siquiera tienen esa base escritural. ¿Por qué? Porque el profeta tal o cual, bueno, ahora ya van en, no, no es profeta, ¿en qué van ahora? Si alguien me ayuda. Ah, lo que le sigue a los profetas o a los pseudo supuestos profetas. Apóstol. Bueno, algunos van en algunos casos ya van, apóstol, claro, algunos ya van en arcángel, imagínese la aberración. Entonces, claro, ¿qué voy a debatir con un neopentecostal que me dice, ok, el don de lenguas está vigente? ¿Por qué? Porque el profeta tal o cual me lo dijo. En otras palabras, desprecian al catolicismo romano, tal vez de manera más dura que cualquiera de los reformadores, pero caen exactamente en el mismo error que ellos. Sacan la Biblia del centro de su análisis para poner en lugar la voz de alguien que tal vez en las sectas neopentecostales tiene más poder sobre su gente que el mismo Papa sobre un católico. Insisto, la diferencia en realidad, enfrascarnos en la discusión quién estuvo menos equivocado, quién más no, es casi inerte. Pero es peor aún esa situación, como lo decía, con el papista, con el neopentecostal, incluso con pentecostales tradicionales. O sea, insisto, ¿por qué? Porque sacaron la Biblia no solo de sus púlpitos, recordemos, a veces un culto neopentecostal es prácticamente un concierto, eh, más que una, que verdaderamente un culto de alabanza y adoración. Por ende, insisto, esa es la diferencia, simplemente ya solucionar ese defecto no es algo que vayamos a hacer ahora, es imposible que llegue. Claro, y por eso
tanto luteranos como calvinistas mantenemos el mismo concepto de diferenciar entre la iglesia visible e invisible. ¿Quiénes son partes de la iglesia invisible? Pues bueno, es algo que solamente nuestro Señor Jesucristo puede conocer a plenitud. Y no nos corresponde a nosotros determinar quién es y quién no. Al menos dentro de las iglesias que somos más cercanas a la Reforma protestante. Claro, si alguien, por supuesto, me dice que no cree en la resurrección corporal de Cristo, no es necesario ser un gran erudito, un gran conocedor de las escrituras para a cerrarle la puerta de, no sé si de nuestras iglesias, pero sí no darle nuestros micrófonos. Ya estamos hablando de términos de que me habla de un Dios distinto al que nosotros creemos. Eso ya es el tema de la iglesia. ¿Quién pertenece a la iglesia invisible? Insisto, es un tema ya que le compete exclusivamente a Dios. Y por supuesto, curiosamente, es algo que estas pseudo iglesias cristianas pentecostales, en lo que caen muy seguido. Ellos dicen, ok, esta persona tal o cual no se arrepintió verdaderamente de sus pecados. O por ejemplo, hace un par de semanas estuvo el caso del señor Lawson. Ok, por supuesto, no voy a justificar su adulterio, pero tampoco me corresponde tomar las piedras y estarlo criticando. Pero ¿por qué lo menciono? Porque por ahí algunas personas decían que su arrepentimiento no era genuino, que no era sincero. Miren, puede que lo sea, puede que no. Pero eso es algo que solamente el señor Lawson y Dios mismo en primera instancia van a conocer. Y no es bueno caer en ese ejercicio porque después de todo, si ponemos eh, o le vamos a cerrar nuestras iglesias a cualquier persona que haya caído en pecado, después de todo ante Dios, esa persona es tan pecadora como yo. Pero por eso, por lo tanto, hay que tener, creo humildemente, casi una recomendación, mucho cuidado entre entre considerarnos nosotros con la autoridad para determinar quién ha sido realmente converso por Dios y quién no. La hermana Aura nos pregunta cuál sería el esquema descendente desde Lutero hasta el luteranismo actual. ¿Usted se refiere a cómo llegó el luteranismo a convertirse en la iglesia que existe hoy? ¿A eso se refiere? Si ese es el caso, haciéndolo lo más breve posible, porque es imposible hacer un orden de cosas. Ok, gracias. Insisto, lamentablemente la amplia mayoría del luteranismo, con la muerte de Lutero, desapareció. Había grandes teólogos y pastores, seguidores directos de Lutero, como principalmente el más importante era Johannes perdón, no. Bueno, también estaba Bugenhagen, que fue uno de los que estuvo incluso en el funeral de Lutero, alto erudito, pero el más importante fue Martin Chemnitz, pero que tristemente quedó opacado totalmente bajo la sombra de Philip Melanchthon, el apóstata. Es cierto, Melanchthon redactó algunas de nuestras confesiones de fe, pero no por eso vamos a decir, ok, es que su obra fue fabulosa, el resto de su obra fue fabulosa. Por ejemplo, era a plenitud libre-albedrista. O sea, por lo tanto, imagínese la diferencia gigantesca que había entre el pensamiento de él y Melanchthon. Y tristemente, el pensamiento de Melanchthon fue el que se quedó con el luteranismo, tristemente. Por eso, como lo decía durante la charla, por algo vino después, o sea, casi llevó a la muerte del luteranismo. Por eso llegó la llamada neortodoxia, perdón, la ortodoxia muerta, como se le llama, o sea, teólogos que eran ciegos guiando a otros ciegos, que casi hicieron desaparecer la iglesia luterana en lo que hoy es Alemania. Y llegó, gracias a Dios, el pietismo, que enfatizaba también, además de la doctrina, una vía de piedad personal y el estudio bíblico sistemático. Pero también el pietismo tuvo su auge y tristemente tuvo su caída. Ni siquiera fue capaz de colaborar con salvar la iglesia luterana en el siglo XX. Y hoy en día no es nada más que una idea. Y bueno, en el 1800 surgió el luteranismo confesional, que nuevamente somos una excepción minúscula. Pensemos, el CELC, nuestra iglesia, somos ¿cuántos?
cerca de 5 millones. Y básicamente, o sea, todas las iglesias que se dicen luteranas hoy en día, es cierto, la iglesia con membrete, llamémoslo así, luterana o iglesia tal o cual, la luterana es la más numerosa en el mundo, del mundo evangélico o protestante. Pero de esos 70 millones de luteranos miembros de la Federación Luterana Mundial, vaya a encontrar cuánto porcentaje de ellos creen realmente o tienen en sus principios doctrinales el creer en la resurrección corporal de Cristo. ¿Será un 10%? O sea, o por algo surgieron estos herejes que mencionaba al principio de la charla. Ellos, en lugar de ser criticados, fueron aplaudidos de pie hasta el día de hoy por los que se dicen ser luteranos, tristemente. Y algo prácticamente sucedió, algo similar a eso sucedió en todas las iglesias herederas de la Reforma, en donde los que, llamémoslo así, son bíblicos, cercanos a sus principios, terminaron siendo tristemente excepciones a la norma, y lamentablemente una excepción muy pequeña. Y insisto, y eso con el tiempo derivó en que lo que hoy en día se llama luteranismo es en muchos casos un club social con tintes principalmente alemanes. Ya, insisto, por un tema de liderazgo, por un tema de tibieza doctrinal, eso me atrevería a decir que también, en donde ganó el ser un gran intelectual más que un gran creyente. Por ejemplo, en Alemania usted podría ver que tristemente no importa si usted es luterano, si usted es calvinista o es de la Iglesia Unida. Está unida todos en una misma iglesia, la EKD, Evangelische Kirche Deutschland, y la única manera que tienen ustedes de saber de cuál de las tres iglesias es simplemente por los atuendos del pastor. Yo que pertenecí a la iglesia alemana acá en Chile, pude darme cuenta de cómo es esa situación. Y una vez, casi como una pregunta casi ridícula, pensé, ¿qué requisitos había para ser pastor en esa iglesia? Y me decía, qué sé yo, haber hecho la confirmación, tener 5 años de membresía, eh, obviamente pasar por la universidad, pero por las universidades que ellos autorizan. Y pregunté, insisto, casi ridículamente, ¿y qué pasa con declararse creyente? En ningún momento te van a preguntar eso. No es un asunto relevante. Entonces tenemos literalmente en la EKD en Alemania pastores que ni siquiera son creyentes. ¿Por qué? Porque lo que buscan ellos para su liderazgo en la EKD son altos intelectuales, que de hecho lo son. Pero tristemente no es el ser creyente en esa iglesia, no es un requisito perentorio para poder llegar a serlo. En otras palabras, como lo decíamos, ciegos guiando a otros ciegos. Claro, en ese sentido, dentro del luteranismo, respondiendo a las palabras de nuestra hermana Aura, claro, nosotros, los diversos grupos de la Iglesia Luterana Confesional, claro, seríamos la suerte de remanente, los únicos que en teoría nos llamamos seguidores directos del libro de Concordia, por ende de las Escrituras. Bueno, respecto a la frase esa no es hijo de Dios, claro, a nadie le importa en la EKD si usted es un hijo de Dios o no. Lo que importa es que haya pasado por los requisitos académicos que la EKD le impone. Insisto, ya sea en la iglesia luterana, la calvinista o la unida. O sea, el membrete iglesia luterana, iglesia calvinista, iglesia unida, usted no lo va a encontrar en esos templos. Simplemente va a decir Evangelische Kirche aus Deutschland, nada más, con todo lo que eso implica. Muy bien, hermanos, hermanas, en vista del tiempo, espero les haya sido de utilidad, porque no tal vez de bendición esta charla. Bueno, feliz día de la Reforma a todos quienes estamos presentes, agradecemos su participación y bueno, que nuestras conciencias continúen cautivas de la palabra de Dios. Buenas noches y que Dios les bendiga. Buenas noches, doctor Justo, y muchas gracias por esa exposición que nos deja
más llenos de nuestros conocimientos y refrescando parte de lo que ya se nos ha explicado en el pasado, volver a recordar estas cosas vale la pena. Damos gracias a Dios por participar también. Que Dios le siga dando mucha sabiduría, hermano, para que nos la comparta así como lo sigue haciendo hoy. Siempre muy displicente y elocuente. Gracias a Dios por todo. Muchas gracias, hermano. Buenas noches.